Sí. Ya estamos en vivo, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí nos agarran en la plática. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marlene? Bienvenida. Ay, hola, muchísimas gracias, Dora, gracias por la invitación, gracias, Vanen. Nuevamente aquí estamos a su servicio. Vanesita, ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre un placer, un gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio. Buenas tardes, amiga, buenas tardes, Marlene, ¿cómo están? Unas chicas guapas esta noche, qué rico, es viernes, hoy estamos muy guapas, preparadas, no sé qué iremos a hacer, pero algo tendremos que hacer el día de hoy, ¿no? Pues, con un tema muy importante, muy intenso, y en donde podemos empezar a reflexionar si lo estás llevando a cabo. No es exclusivo de mujeres, es un tema que integra pues a todas las personas, a todos los seres humanos, por el simple hecho de estar en este planeta, en este universo, por compartirlo, por coincidir. Y qué tan importante, o si te has hecho la pregunta, a ver si ya se empezaron a conectar nuestros amigos y amigas de Generada de Luz, que nos están siguiendo, te has hecho la pregunta. Pero antes de eso, vamos a pedirle a Vanessa que presente a Marlene. Sí, miren, tenemos una hermosa compañía hoy, es la de Marlene, ya había estado con nosotros antes, pero ella trae un tema muy interesante que es egoísmo versus amor propio. Y bueno, antes quiero presentarla. Marlene es psicoterapeuta, humanista y consteladora familiar. Ella es directora general en El Arte de Amarme, MX. Es fundadora y directora de psicóloga psicoterapeuta. Ella en realidad se dedica a todo el tema de la psicoterapia. Ha sido mi terapeuta y bueno, su experiencia habla por sí sola, ¿verdad, Marlene? Es un gusto tenerte aquí. Hermosa, muchas gracias, gracias por la invitación. También yo ya fui a constelar con ella y a ver sí, si... Sí, súper bonito, muy bonito. Una experiencia muy padre, la verdad. Creo que me falta todavía un poquito más ahí para seguir trabajando. Pero, pues sí, ¿sabes qué? Le platicaba yo ayer a una amiga que sí es importante empezar, le decía yo a Vane, no, a Vane no te he platicado, que con todo lo que manejamos, con todos los temas, la energía que movemos, emociones que movemos, y pues sí hay cosas que se te puedan llegar a mover, ¿no, Marlene? Entonces, sí, también el acompañamiento de un terapeuta es muy bueno, que tenemos que tener, pues, de prácticamente todos, y si estamos en un tema como el que manejamos o en general, y valdría la pena, entonces te vamos a ir a visitar. Gracias, pues, aquí también. Gracias. Marlene, decía yo al principio que un tema muy padre, ya lo dijo Vane, y pues yo creo que es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros mismos, todos, todas, en relación a que si tenemos amor propio. Y es muy importante aprender la diferencia de qué es amor propio versus egoísmo. Entonces, te doy la bienvenida y la verdad es que es un tema en donde les pido quienes tengan dudas, quienes quieran preguntar, pues aquí vamos a estar, aquí va a estar Marlene aclarando cualquier duda. Adelante, Marlene. Muchas gracias, Dora. Gracias, Vane. Pues abierta a las preguntas que todas tengan, ¿no? Que todos de los que se estén conectando y también aquí podemos hacer una amorosísima charla, ¿sale? Y bueno, el tema de amor propio, o el tema también como le denominamos de autoestima, tiene que ver mucho más con una necesidad primordial del ser humano que únicamente como un grado de vanidad, como un grado de entender como el amor propio, como solamente maneras de amarme de manera externa, ¿no? De manera de cómo me veo, de cómo luzco. Entonces, de alguna manera, tenemos una necesidad natural, de reconocernos a nosotras mismas, de amarnos a nosotras mismas, de autovalorarnos, Sin embargo, esto también viene, como digámoslo así, un poco distorsionado, dependiendo de las personas que me cuidaron cuando yo era pequeña, ¿no? O cuando éramos pequeños. Y posteriormente ya se puede como temer que después se convierta en egoísmo. Esa es la situación. Primero que nada, que es algo también de lo que compartí por ahí también en mi página en la semana, ¿no? Que hablamos precisamente de plenitud. Hablábamos de las 5 necesidades básicas que nos propone Abraham Maslow, un terapeuta, un psicólogo
de hace algunos años, ¿no? Y posteriormente la enriquece Carl Rogers, que también es el padre del humanismo, ¿sí? Y ellos nos proponen que hay necesidades básicas que cada uno de los seres humanos tenemos que ir cubriendo. Las primeras dos necesidades básicas son las naturales, las de alimentarse, las de dormir, las de comer bien, las de tomar agua, y yo muchas veces ahí incluyo la parte sexual, ¿no? La parte del orgasmo como una necesidad básica de la primera escala de la pirámide, la base. Si no nos alimentamos, si no comemos, si no dormimos, pues no tenemos oportunidad de seguir actuando, ¿no? De seguir viviendo. Posteriormente tenemos las segundas, que son las necesidades de cobijo, de trabajo, de sustento, de tener un lugar en donde poder albergarnos, ¿sí? Entonces, esas dos necesidades son muy, muy básicas, que tenemos que estar cubriéndonos los seres humanos todos los días, todos los días. Ya una vez que tenemos estas cubiertas y un poco más seguras, por naturaleza nos va a venir una necesidad que es la tercera, que es la de autoestima y de reconocimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos pequeños y vamos creciendo, por naturaleza nos ayudan a solventar las primeras dos necesidades. Papá, mamá, o los que me criaron, mis abuelos, mis tíos, o con quien yo crecí, me tuvieron la oportunidad tuve yo la oportunidad más bien de recibir de ellos alimento, cobijo, agua, ¿no? Protección para poder sobrevivir. Pero a su vez, aún siendo pequeñitos, tenemos la necesidad de ser amados y de estar como cobijados también, contenidos emocionalmente por las demás personas o por la persona que me está cuidando. Si un bebito es como solamente alimentado y solamente dormido y solamente con un techo, y no es abrazado, no es contenido, va a ser un niño necesitado de afecto cuando es grande, ¿sí? Es una necesidad básica. El amor es una necesidad básica, ¿sí? Además de que es una emoción, es un sentimiento que nosotros podemos ir aumentando. Pero cuando somos pequeños dependemos de los otros. Y entonces, el cómo nosotros nos amamos a nosotros mismos depende del cómo me amaron cuando yo era pequeña o de cómo me demostraron el afecto, las personas que me criaron. Entonces, ¿qué sucede en un ambiente en donde hay hostilidad, en donde hay violencia, en donde hay pues muchísimo falta de afecto cuando somos pequeños? Pues naturalmente vamos a crecer sin esa necesidad cubierta, ¿ok? O simplemente sí vamos a tener esa necesidad cubierta, ¿no? Mis papás nos criaron, te abrazaron, te dieron besitos, te apapacharon, te reconocieron primero como naturalmente niña o mujer que somos, ¿no? Como humano. Eso es lo primero que nos reconocen, ¿no? Y nos aman por el ser humano que somos. Sin embargo, después nos vienen como algunos ciertos requisitos que aparentemente tenemos que cumplir, que ya ahí es donde vienen más bien esto impuesto por la sociedad, por la cultura, por los condicionamientos, los programas de generaciones pasadas, en donde nos dicen aparentemente qué tenemos que lograr para ser amados, ¿sí? Entonces empiezan a condicionarnos a que si tengo buenas calificaciones, o si me porto bien, o si sonrío, o si no lloro, entonces soy ganadora del afecto de las personas que están alrededor. Y es ahí donde decimos por ahí como que se tuerce la cola, ¿cómo va? Se tuerce la cola, ya no me acuerdo cómo va el refrán, ¿cómo va? Donde tuerce la cola el marrano, una cosa así. Ay, no, más o menos, el cochino, el marrano, el algo así. Entonces empezamos a buscar el afecto a través de logros. Entonces, si me callo, me aman, ¿no? No me regañan. Si tengo 10, veo que me apapachan más, o me aplauden, o me presumen con los demás. Entonces, me empiezo a amar dependiendo de lo que aparentemente afuera tengo que estar cumpliendo como requisitos, ¿sí? Y si me porto mal, me castigan, no me abrazan, me hacen la ley del hielo, ¿no? Y entonces ya no me siento como merecedora del amor de las personas que están fuera. Sin embargo, todavía no me dicen que yo no necesariamente, tendría que tener el reconocimiento de afuera, pero apenas soy pequeño o pequeña. Entonces,
Los padres, con todo el amor del mundo, intentan y hacen lo mejor que pueden con nosotros, solo que de repente, pues, no encontramos equilibrio, ¿no? Entre ese afecto que están queriendo dar a nuestros padres, ¿no? Y el que necesitamos realmente como seres humanos. Entonces vamos creciendo con ciertas carencias, ¿no? Con ciertos requisitos que cumplir y que si no lo logro, si no soy una buena estudiante, si no soy una buena hija, si no soy una buena hermana, entonces me empiezo a poner como escalones a cumplir para ser amado. Y entonces el autoestima, que por naturaleza viene desde pequeño, cuando somos pequeños nos vemos al espejo y nos amamos, nos damos besitos en el espejo, nos da alegría vernos en el espejo porque nos estamos mirando y nos estamos aceptando. Pero conforme vamos creciendo, no, es que tienes que ser más delgada y ya subiste un poco de peso y entonces nos empiezan como que a poner requisitos para ser aceptados o amados. Entonces esta tercera necesidad en la escala, en esta pirámide de Maslow, se ve, pues, digámoslo así, como afectada, ¿no? Es así como se ve afectada nuestra alimentación si únicamente nos crían y nos crecen con Coca-Cola, ¿verdad? Pues naturalmente nuestro cuerpo va a tener un efecto en algún momento y decir, ya es demasiado, o mi cuerpo se va a adaptar y va a querer más azúcar, ¿no? Entonces, la tercera necesidad también se va a ver afectada dependiendo del cómo yo haya crecido. Entonces, el amor a uno mismo, la autoestima, el amor propio, depende de lo que yo viví cuando era pequeña. Entonces, muchas veces esto, aunque sea como sea que lo hayan hecho nuestros padres, y lo agradecemos muchísimo como lo hicieron, sin juzgarlo, llega un momento que cuando somos adultas jóvenes, hablando de 18, 20 años, a lo mejor que es donde empezamos a notar estas carencias y empezamos a tener relaciones con personas, con amistades, con parejas, novios, novias, etcétera, que en donde yo estoy buscando el amor, que primeramente necesito darme a mí misma para poder recibir del otro. Pero si no tengo suficiente o me estoy criticando todo el tiempo, por eso que me dijeron que tenía que cumplirme, ¿no? O que cumplir, entonces al criticarme, al juzgarme, estoy buscando que la otra persona me lo reconozca. Por eso la tercera necesidad se llama de reconocimiento y de autoestima. Porque sí necesitamos reconocimiento externo, ¿sí? Sin embargo, sí necesitamos reconocimiento externo cuando, el nuestro está perfectamente nutrido. Y entonces si nos dicen, ay, qué rico, qué padre, pero si yo no me lo digo a mí, difícilmente voy a recibir o va a ser suficiente lo que me digan de afuera. ¿Sale? Entonces, de ahí primero es donde surge la necesidad del amor propio como tal. ¿Sale? Entonces, si yo me atrevo ya en mi primera juventud, ¿no? A los 18, 19, 20, 22 años más o menos, a notar qué tanto me amo a mí misma, puedo entonces hacer conciencia y empezar a nutrirme más de mí misma en cuanto a este amor propio, y no depender de los demás, o no buscarme relaciones en donde aparentemente me van a llenar esto que no fue suficiente cuando fui pequeño. Wow, estoy esperando de cierta manera por cierta necesidad y carencia de amor. Y así te relaciona. Wow. Así ¿no? Es. El amor propio, por naturaleza, lo necesitamos. ¿Sí? Claro. Somos seres gregarios, somos seres humanos gregarios, que nos es grato estar en compañía, en grupos, en tribu, en equipo. Entonces, si no somos nosotros, no cubrimos esa necesidad gregaria, pues naturalmente que nos vamos a sentir excluidos y vamos a sentir como rechazo, dolor, sufrimiento. Pero para yo estar en un grupo, tengo que aprender también a amarme a mí misma para no estar dependiendo del grupo que está afuera, de lo que me ame, incluida pareja, incluida padre, madre, hermanos, hijos. Entonces, me tengo que amar lo suficiente para poder así mismo también dar amor a los demás. No depender del amor de los demás, sí recibirlo quien me lo pueda dar, nutrirlo, pero también, y también entonces ya puedo darlo. No podemos dar algo que no tenemos, ¿sí? Claro. Solamente podemos dar lo que sabemos, lo que aprendimos, lo que conocimos, las comprensiones que tenemos actualmente, es lo único que podemos nosotros ofrecer al otro.
o a la otra persona, ¿no? A las amistades, a los hijos, a los padres, a todos. Entonces llega un momento en que tenemos que responsabilizarnos de este amor a nosotras mismas. Tenemos que ser muy conscientes de que esta necesidad tiene que ser nutrida, de preferencia, de varias maneras. Ahorita hablamos de las maneras en cómo podemos amarnos a nosotras mismas. Sin embargo, cuando se confunde con egoísmo, y es aquí donde decimos, bueno, ¿en cuándo es realmente amor propio o simplemente quiero algo solo para mí? En donde el egoísmo prácticamente es un mecanismo de defensa de que no quiero que se me vaya esto que ya tengo. Como si se me fuera a ir de las manos. Como sin eso no soy suficiente. Como sin eso, ya no tiene sentido lo que estoy viviendo o ya no tiene sentido mi vida incluso, ¿no? Hay quien pone literalmente todo su energía, toda su vida, ¿no? En una persona, en una relación, en algo de afuera, ¿sí? Y esto pues netamente es dependencia o codependencia. Entonces, precisamente, perdón, Marlene, que te interrumpa, precisamente por esa falta de amor, surge el miedo a que te dejen o de esa manera tú quieres asegurar ese amor, ¿no? Así es. Entonces pierdes los límites y soportas todo con tal de que no se te vaya. Así ya es. sea una pareja, ya sea un tema laboral, ya sea un tema familiar. Entonces pasas encima de ti, sobre tu propio valor, o sea, sobre tu propia persona, ¿no? Claro, surge lo que se denomina un apego neurótico, ¿sí? En donde viene esta como necesidad aparente de solamente estar con esa persona y estando así soy feliz, estando así soy completa, estando así estoy satisfecha, y si la persona no está, llámale pareja, hijos, padres, hermanos, incluso amistades, entonces parece que no valgo, que no es suficiente y que me falta algo. Claro. Sí. Entonces, el egoísmo tiene que ver con un miedo, ¿sí? El egoísmo muchas veces nos enseñan, ¿no? No sé si recuerdan ustedes o puedan compartir alguna experiencia en donde nos dijeron que no seamos egoístas cuando éramos pequeñas, ¿no? ¿Tienen hermanas o hermanos por ahí? Sí, con los hermanos. No seas egoísta con tu hermano, dale las cosas, ¿no? En vez de decir sé compartida, era no seas egoísta, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que se confunde, el egoísmo con el amor propio, como si eres egoísta y tú te lo das y tú te lo quedas y tú lo tienes, entonces nos viene un mandato, una creencia limitante, nos viene de que todo lo tenemos que compartir. Todo lo tenemos que compartir, ¿no? Entonces, no seas egoísta, compártele a tu hermano. Entonces, ese mandato de no seas egoísta, comparte, entonces viene como, entonces, si lo quiero solo para mí, ¿es malo? ¿Tengo que compartirlo a fuerzas? Sí. Está como raro. ¿Por qué tengo que compartir algo a fuerzas? Pareciera que entonces, primero eres tú, pero no te preocupas por el de junto. Ahí está el egoísmo. Exactamente. Te amas a ti, tienes amor propio para ti, tú sabes que sí y que no en tu vida. Pero así no te encierras solo en ti, sino que ahí abres el tema de que compartes hacia afuera, pero porque tú ya lo tienes. Es muy diferente a lo que estás diciendo, ¿no? Así es. Entonces, ¿no? Se puede llegar a confundir. Tener amor propio, por naturaleza, vamos a compartir. Claro. ¿Sí? Por naturaleza vamos a compartir. O vamos a darnos al otro. ¿Sí? Vamos a entregar lo que podamos, ¿no? Al otro. Compañía, dinero, amor, lo que cada quien quiera. ¿Sí? O lo que la otra persona necesite. Entonces, es muy importante no confundir la palabra egoísmo, obviamente, con amor propio. En el egoísmo, lo que hay es un miedo a no tener, a que no sea suficiente. Entonces, me lo quiero quedar. No lo quiero compartir. Soy egoísta porque no lo quiero compartir porque tengo miedo de que no se vaya a generar, ¿no? O de que se vaya a perder, de que se vaya a diluir.
¿sí? Claro. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, porque una cosa son las necesidades, ¿sí? Que tenemos necesidades, como lo comentaba al principio, básicas, ¿sí? Entre ellas están las primarias, que son las de alimento, las secundarias, que son las de sustento, las terciarias, que es autoestima y reconocimiento, la cuarta, que es autorrealización, y la quinta, que es de trascendencia, ¿sí? Okay. Estas 5 necesidades el ser humano va a tender a estarlas satisfaciendo, ¿ok? ¿Qué pasa aquí cuando tengo mis necesidades satisfechas? Ajá. Que surgen deseos, ¿sí? Okay. Que ya no es exactamente una necesidad, porque ya como necesidad la tengo cubierta, pero también por naturaleza, como humanos, tenemos deseos. Ajá. Y entonces, una cosa es satisfacer un deseo y otra es satisfacer una necesidad. ¿Sí? Son 2 cosas diferentes. Y nunca había pensado en la diferencia de ellas. Casi siempre se asocia a lo mismo, ¿no? Nunca me había cuestionado que había una diferencia. Hay una diferencia entre una necesidad básica de alimento, ¿sí? Y un deseo de comer una dona. Así es. ¿Sí? O puedo tener hambre, que es una necesidad básica, y decidir con qué alimentarme, ¿sí? Okay. Sí. Puedo decidir con qué alimentarme. Puede ser una dona, puede ser un pan integral, o puede ser una sopita, ¿sí? Entonces, primero, para que se pueda diagnosticar, digámoslo así, como egoísmo, es que precisamente yo, aún teniendo mis necesidades básicas cubiertas, no soy capaz de compartirle a la otra persona sus necesidades, ¿sí? Y entonces es aquí donde viene nuestro corazón naturalmente bondadoso, en donde hay una necesidad básica de poder apoyar a otra persona, de quitarle algún sufrimiento o de proporcionarle felicidad. Entonces, el amor propio, el autoestima, el amor bondadoso, está relacionado también con el aportarle al otro. El egoísmo no. El egoísmo es, no me interesan tus necesidades, y me voy yo adicionalmente de cubrir mis necesidades básicas a cubrir mis propios deseos. Sin mirar las necesidades del otro. Y es ahí donde viene como la negatividad del egoísmo, o por qué no debemos ser egoístas, ¿sí? Claro. Porque qué interesante no somos ajenos al sufrimiento del otro por naturaleza. Claro. Fíjate, Marlene, que quiero compartirte algo, perdón por interrumpir. Apenas alguien me decía, es que este discurso del amor propio me suena tan egoísta, y es alguien como muy racional y me decía eso y dice, ve, hay cursos, hay de todo, y yo decía, es que no es lo mismo egoísmo que amor propio, pero yo no encontraba las palabras o la definición como ahorita tú nos estás aclarando para poder decir, a ver, el egoísmo parte como del miedo, como ahorita nos estás diciendo, y el amor propio tiene otra vibración, otros conceptos, otras ideas que lo complementan, pero la gente normalmente, o algunos, llegan a pensar que egoísmo y amor propio es lo mismo, y nada que ver. Y no, es que la confusión está en propio. Exacto. ¿Sí? Exacto. Es porque es propio, parece que porque es propio no lo quiero compartir, o porque es propio no debería ser solo propio, debería compartirse, ¿sí? Entonces, para poder completar la fórmula, digámoslo así, y poder dar incondicionalmente, primero me tengo que dar. En la fórmula me tengo que incluir, ¿sí? Claro. Porque tenemos demasiados mandatos de darle todo al otro. Es que el otro es primero, es que los demás son muy importantes antes que tú. Debes de ser buena con las demás personas. Y yo... Para eso, perdón, y que con eso confunden el amor. Dice, te lo doy al otro y con eso ya sé que te amo y me amo. No es así. Tienes que amarte primero, tienes que ser congruente primero contigo y entonces después lo das, ¿no? Que es ahí donde yo considero o pienso que es el tema de lo que dijiste en un principio, ¿no? Desde la infancia, ¿no?
el no enseñarte a amarte a ti mismo y después compartir tu amor, ¿no? Sin responsabilizarte de la otra persona. ¿Por qué ahorita existen cursos para amarnos a nosotros mismos? ¿Por qué deberían haber talleres actualmente, o por qué existen, pues, más bien talleres para amarnos a nosotros mismos si en realidad es algo que pudiera cultivarse desde cuando somos pequeños? ¿Sí? No. Porque obviamente tenemos una cultura culpígena, una cultura exigente, una cultura materialista, una cultura enfocada hacia afuera, ¿sí? Materialista en el sentido también estético, ¿no? O sea, debemos de estar flacas, debemos de estar guapas, debemos de estar tal, ¿no? Entonces, desde pequeños, si nuestros padres no se cuestionaron en su momento estas necesidades que estaban poniéndonos como requisitos, pues no notaron, ¿sí?, que entonces estaban restando esta posibilidad de amarme incondicionalmente, sin ningún requisito. Y entonces, obviamente que crecemos con las creencias de que tengo que ser de tal o ya manera, y si no soy así, entonces no merezco, no valgo, ¿no? Y tengo que buscar una persona de afuera que aparentemente me lo venga a reforzar. Sí. Entonces, por eso, uno de los principales pasos, que es de lo primero que hablamos en los talleres de amor a uno mismo, es precisamente detener toda crítica hacia nosotros, detener todo juicio a nosotros mismos. Si yo me estoy criticando es porque me estoy comparando con una idea que tienen de mí o que tuvieron o que tuve que haber cubierto antes y que ahora no estoy cumpliendo. Entonces no soy suficiente, no le llego. Entonces me juzgo, me critico, ¿sí? Sumado que nuestro cerebro es un cerebro desarrollado a manera de supervivencia, ¿sí? Entonces lo primero que va a hacer es encontrar seguridad o querer encontrar seguridad antes de amarse uno mismo, ¿no? Pero ya cuando encontramos seguridad, encontramos alimento, encontramos sustento, entonces ya por naturaleza va a surgir esta necesidad. ¿Cuándo otra vez es egoísmo? Cuando me olvido del otro. Cuando estoy comiendo yo aquí, cubriendo una necesidad personal, y por miedo me guardo el arroz que hice para mañana, porque a lo mejor no sé si mañana vaya a comer, no sé, es un miedo, y no lo comparto con la persona que sí lo necesita. Como necesidad. Es miedo. El origen es básico, también que tiene que ver con las emociones humanas, ¿no? Una de las emociones humanas naturales es el miedo. Por eso vivimos como aparentemente en sentido de supervivencia, aunque ya no tengamos acá el mamut persiguiéndonos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, también tenemos la capacidad de amar más a los demás y distribuirlo más, ¿sí? Y luego, si hablamos del universo y de la energía y de lo que también nos podemos generar hacia afuera, cuando yo doy más me regresa y multiplicado. Entonces. Pero desde el amor, perdón que interrumpa, Mar, es dar, pero como tú bien dices, desde el amor que tú mismo te das a ti, desde esta fuerza vibracional, y ese dar regresa a ti. No es como dar simplemente para esperar que el otro te dé, ¿no? Sí, no, esto es definitivo, es incondicional, es un dar incondicional. Muchos de los que nos dedicamos actualmente a la parte energética también podemos ver y podemos palpar prácticamente muy, muy de cerca, que cuando lo haces desde la incondicionalidad, llega multiplicado. Cuando lo haces con condiciones o con expectativas, siempre, si llega, ni te alcanza, o no te llega, o te llega y lo ves no suficiente, le ves el pretexto, le ves el grano, o sea, como sea, ¿no? Entonces, es muy, muy claro, pues en la parte energética, en la parte vibracional, ¿no? Que todo lo que nosotros damos nos es de vuelta, ¿sí? Nos viene de regreso. Y en el amor propio, pues no es la excepción, ¿sí? Y también en el egoísmo. Cuando yo me presento egoísta hacia el mundo no tiene para mí. Así es. ¿Sí? Cuando vibro en el miedo, lo que me viene de vuelta es lo mismo.
personas, experiencias, situaciones que viven en el mismo lugar, ¿no? Claro. Entonces es muy, muy importante estar identificando nuestras necesidades, diferenciarlas de nuestros deseos, ¿sí? No juzgarnos por ninguna de las dos, ir cumpliendo naturalmente nuestras necesidades, y los deseos, son los que pueden ir como esperando un poquito, si a lo mejor yo tengo el deseo del fin de semana, irme de vacaciones, ¿no? Reviso primero mis necesidades, reviso las necesidades del otro. Si veo que puedo satisfacer las mías y puedo apoyar al otro, entonces puedo sumar, ¿sí? Y irme de vacaciones el fin de semana, ¿no? Y decir, bueno, sí, pero no me puedo, bueno, sí puedo, de que puedo, ¿no? Podemos, pero es egoísta, ¿no? Ignorar todas las necesidades de los demás y decir, con permiso, ya me voy, ¿no? Y entonces, pasa mucho, no sé si se han notado en algunas como posiblemente empresas poco humanistas, ¿no? Hay mucho, esta palabrita que a mí me quedó mucho cuando yo trabajaba en una empresa, me decía el jefe, pues de que coman en su casa, que coman en la mía, que coman en la mía. Sí, así hay. O sea, con un BMW en la puerta, con una cantidad de ingresos impresionante, ¿no? Con 600 trabajadores, obreros, ¿no? Queriendo naturalmente ¿cómo se dice? Un aguinaldo, por ejemplo, y no, darles el 50% de aguinaldo. Y yo, ¿cómo? O sea, no entiendo, ¿no? O sea, no hay congruencia, ¿no? O sea, y luego los empleados, pues ven al señor, ¿verdad? Llegar en su BMW, ¿no? Y a darle la noticia de que no tiene suficiente para el aguinaldo completo. O sea, eso es egoísmo, ¿sí? Es o ser conscientes o ignorar las necesidades de los otros. Y entonces yo sí, ¿no? O sea, no es que no te compres cosas y si tienes para comprarte, maravilloso, ¿no? Solamente que es importante notar que hay personas que también necesitan. Y esto obviamente, desafortunadamente, en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo materialista, en nuestro mundo consumista, ¿sí? No está tan desarrollada esta habilidad altruista. Exacto. ¿Sí? El altruismo se ve como, ¡oh! Eso es para los santos, ¿no? Eso es para los muy buenos, y yo como soy no tan buena, no me importa tanto, ¿no? O creen que es muy pesado, ¿no? O sea, sí se requiere de un buen sistema y una buena logística para sostener un proyecto altruista. Pero tampoco es algo que no se puede hacer, es como cualquier empresa, como cualquier negocio, como cualquier proyecto que haces, pues hay que invertirle tiempo, hay que crear sistemas, hay que crear formas sostenibles para que pueda multiplicarse o que pueda funcionar el proyecto, ya sea altruista o económico incluso. Una empresa es un negocio, es algo que está dándole a los empleados y tú estás recibiendo también utilidades. Un proyecto. Pero no puedes vivir, ¿sí? No puedes, o sea, eso es egoísmo, o sea, no puedes vivir a costa del otro, de las necesidades no cubiertas del otro. Eso es egoísmo, ¿sí? Que vernos insensibles, vernos poco empáticos con las necesidades de los demás, ¿sí? Y ahorita hablamos de la parte económica, pero también lo hacemos muchas veces desde la parte emocional. Entonces ahí tenemos que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque también tenemos por ahí, ¿verdad? Las consignas de la madre perfecta, la hija perfecta, ¿no? Entonces nos tenemos que dar y sacrificar, ¿no? Por la pareja, por los hijos, por los padres, por los hermanos, y yo no importa, ¿no? Al último. Es donde viene muchísimo abuso. O sea, si yo hago eso, la gente puede abusar de mí. No tengo límites, me la paso dando. Entonces doy. La otra persona recibe, ¿sí? En esta falta de equilibrio entre el dar y el tomar, hay un conflicto. ¿Sí? Hay un conflicto. Entonces, no puedo dar sin darme. No puedo dar así, sin darme a mí primero. ¿Sí? ¿Qué te dicen en los aviones? Cuando toda la instrucción, cuando uno va a subir, ¿no? Para cuando nos dicen, no, si pasa alguna descompresión por ahí, póngase el cubrebocas, iba a decir.
Bueno, ahorita aplica el cubrebocas, ¿no? Ponte el cubrebocas para subirte al avión. Es un ejemplo literal, Pero ponte la mascarilla y después se la pones a la persona de al lado o a quien necesite o a tu hijo o a quien esté a tu lado que necesita tu ayuda. Ese es prácticamente el amor a uno mismo. Primero me lo pongo yo y entonces puedo ayudar o puedo compartir o puedo dar al otro. No puedo darlo si yo no me lo doy, porque voy a tender a exigirlo. ¿Sí? Cuando no me dieron suficiente, cuando yo era pequeña, que eso se trabaja, pues, porque tampoco es como que ya valió, ¿no? Cuando no me dieron suficiente y no trabajo en mi autoestima, voy a tender a pedírselo en este caso, y lo primero es a la pareja, ¿sí? Claro. Y si no tengo pareja, se la voy a pedir a los hijos. Y si no tengo hijos, se lo voy a pedir al empleado, y se lo voy a pedir al vecino, y se lo voy a ir a pedir, y lo voy a exigir. Y me van a dar y no va a ser suficiente. Wow. Entonces, por eso es muy importante el trabajo con la autoestima. Es parte de las necesidades humanas. Y tienes razón, Mar, parte de una cuestión cultural también, ¿no? Este sistema de creencias de que, pues, ¿cómo te vas a dar a ti mismo? No, eso es demasiado, te ves mal con amor propio, o sea, porque también entiéndase que amor propio y vanidad, como ya lo dijo Mar, son cosas distintas. Pero ¿cómo es posible que tú te estés priorizando? Entonces, estos cuestionamientos y esta creencia que ya está como muy en la cultura, pues se repite de familia en familia, ¿no? Y entonces tú dices, no, pues es que me amo, pero espérate, qué vanidosa eres, ¿no? O espérate, ¿cómo, no? Sí, hemos sido criados, en realidad esto se denomina también, es una cultura violenta hacia uno mismo. Es violencia. Sí, porque si tú no logras amarte a ti mismo, no hay límites y entonces se genera todo esto que acabas de decir, ¿no? La violencia, permites que otros pasen sobre de ti, o sea, no hay un límite, porque no hay amor, no hay un amor primero para ti y también tú tienes que, cuando tú ya te amas a ti mismo, tienes que empezar a poner límites y a cuidar tu energía, muchas cosas de ti, ya no puedes permitir. Digo, y no se trata de ser egoísta, sino que ya te proteges de cierta manera para que no pues, pases a otro nivel, ¿no? Me refiero. ¿Me explico? Sí, por eso es muy importante en estas, como les comparto, estas 5 necesidades humanas, estarnos satisfaciéndolas, para poderle dar al otro. ¿Sí? Yo necesito comer para poder trabajar y poder con ese dinero ayudar a otra persona. ¿Sí me explico? O sea, hablando de dinero, ¿no? O necesito comer para que la otra mitad de mi arroz que me hice pueda yo caminar y dárselo a otra persona. Si yo no como, ¿cómo camino? ¿No? No tengo energía para caminar, sino como. ¿Sí? Y muchas veces está esta consigna, ¿no? A las madres, ¿no? Yo me quito el pan de la boca por mis hijos. ¿Sí? ¿Y qué generan? Culpa, generan compromiso, generan, o sea, que los hijos se sientan como demasiado abrumados con el sacrificio de la madre, ¿sí? O pasa muchas veces en las relaciones de pareja, ¿no? Que hay relaciones de pareja disfuncionales, muy lastimosas, muy violentas, ¿no? Y me quedo ahí por los hijos, ¿no? Entonces le generamos una culpa a los hijos, le generamos una carga a los hijos, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque yo creo que les estoy dando un padre o una madre, ¿no? A cambio de mi sacrificio, a cambio de no amarme a mí misma. Total. O sea, yo quiero que mis hijos no se amen a sí mismos, que se sacrifiquen, ¿no? O sea, pero está bien visto el sacrificio, ese es el problema, ¿sí? Y ¿sabes qué, Marlene? Lo heredas, el patrón. Exactamente, claro, esto viene por generaciones, viene de años, viene de siglos, no únicamente de años, o sea, estamos hablando de siglos. Estamos hablando de cultura, le llamamos, pues, violenta y más hacia la mujer. Sí. O sea, mucho más limitante hacia la mujer perfecta. ¿Ya vieron la película de La historia de un matrimonio? Una que ganó un Oscar hace como 2 años. Con Scarlett Johansson. Exactamente, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo en un ritmo tan moderno, cómo en un ritmo tan aparentemente, ¿cómo se podría decir? Exitoso,
¿no? O en un rubro aparentemente tan exitoso, se siga dando lo mismo, ¿no? La mujer no notaba que se estaba, pues no estaba poniendo sus sueños también a hacer realidad, ¿no? Y entonces, con esto es algo, como dices, Dora, o sea, es algo generacional y es algo de siglos. Así ¿Sí? es. De siglos. Entonces, te tienes que acostumbrar y así vives. Y así se te va la vida, ¿eh? bueno, se Así, quedaba. Sí. se queda. Ahorita, obviamente, con toda esta oportunidad, con toda esta información que hoy por hoy podemos tener del internet, de la televisión, de los periódicos, de todos lados, ajá, pues, ¿cuál es la idea de despertar? A ver, despertemos, esto no es la vida. Así ¿Sí? es. Esa no es la vida. Responsable de ti. Ajá, entonces, Hasta lo que fue, ya fue. Como así te es. decía hace un rato al principio, eso es para lo que les alcanzó a tus papás. Así es. Y a una cierta edad, ahora que ya eres adulto, que eres un ser individual, que puedes pensar, responsabilízate, no vivas en el victimismo y hazte responsable y sé tú, cumple tus sueños, ámate a ti, sé congruente. Sin olvidar las necesidades del otro. Exacto. ¿Sí? Eso es muy importante, sin olvidar las necesidades del otro. Y también a veces hay que reconocer que queremos ayudar muchas veces a algunas personas o queremos dar a las personas y las otras personas no están dispuestas a recibir. Claro. Ok, es totalmente válido, pero a lo mejor esa persona no lo quiere recibir, pero puedo ir a darle a otra persona que también lo necesita. Claro. ¿Sí? Como la misma Louise L. Hay decía, o sea, hoy por hoy puedes darte amor, hoy por hoy puedes recibir algo del otro y lo mismo puedes ir a dar y no necesariamente tiene que ser a la misma persona. Puedes írselo a dar al vecino, puedes írselo a retribuir a tus hijos, si recibiste mucho de tus padres o recibiste mucho de otro lado, ¿sí? No necesariamente tenemos que ir a dar al mismo lugar, lo podemos ir a poner en otro lugar, porque tampoco los otros están obligados a recibir. Recibe el que quiere. También cuidado, perdón, Mar, con el dar, ¿no? Excesivamente o compulsivamente, mejor dicho, esto de estar dando, y como dices, no voltear nunca a verte, como esta fábula del changuito que saca al pez del río, y el pez le dice, pero ¿por qué me salvas, no? Y entonces el changuito dice, es que te estabas ahogando, dice, no, tú me sacaste de mi naturaleza, o sea, de donde yo no te pedí esta ayuda, pero tú veniste y quisiste ayudarme. Entonces, creo que esa fábula nos deja muy claro que a veces uno cree que ayudar, pero en realidad no estamos ayudando y no lo estamos haciendo desde el dar de completo de amor, sino estamos compulsivamente dando y también te deja vacío, ¿no? Y claro, porque también aprendimos a quedar bueno. Entonces, distorsionamos esta, como soy más buena si doy más, y doy más, y doy más, y doy más. Ajá. Lo que no estoy notando es que estoy generando una deuda con el otro, ¿sí? Y estoy generando además que el otro se enoje conmigo. Ajá. Entonces, esto obviamente crea conflicto. El desorden, el desequilibrio crea conflicto. Entonces, cuando me equilibro en mi dar y tomar, cuando me equilibro en amarme a mí misma y amar a los demás, entonces, pues el amor fluye, la vida fluye, la alegría, la serenidad, la paz, todo esto fluye. Entonces, ¿qué es muy importante? Identificar necesidades y deseos. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, no puedo darme a los demás si no tengo mis necesidades cubiertas, pero puedo darme a los demás y posponer algunos deseos, ¿sí? Eso está bien, pues, o sea, ¿sí me explicó? En esta no hay una necesidad básica de cumplir los deseos. Hay necesidad básica de cumplir necesidades, ¿sí? Y aquí tengo, por ejemplo, una listita, ¿no? Que me hicieron el favor de compartirme, ¿no? De necesidades, y emociones, la relación entre mis necesidades cubiertas y lo que yo siento, cuando tengo necesidades cubiertas, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo mis necesidades cubiertas y satisfechas, lo que puedo sentir es calma, armonía, me puedo sentir confiada, me puedo sentir equilibrada, me puedo sentir relajada, serena, Cuando no están satisfechas unas necesidades, ¿cómo me puedo sentir? Agresiva, amargada, abatida,
afectada, frustrada, gruñona, harta, ¿sí? Cuando yo no cumplo mis necesidades básicas, mis emociones se ven afectadas. Claro. Entonces es muy importante estar satisfaciendo las necesidades para sentirme animada, decidida, entusiasmada, inspirada, interesada, ¿sí? Es un poco como cuando tenemos hambre, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos? ¿Estamos dispuestas? ¿Qué sucede cuando uno tiene hambre? Te sientes de malas, no piensas bien, no estás claro. Entonces, ¿qué sucede? No estamos disponibles ni siquiera para el otro. O sea, te quiero comer, ¿no? O sea, entonces, lo mismo pasa cuando estamos juzgándonos a nosotras mismas, cuando estamos criticándonos, ¿cómo nos sentimos? Abrumadas, deprimidas, tristes, exigidas, nos podemos sentir angustiadas, estresadas, porque me estoy exigiendo, me estoy pidiendo requisitos. Entonces, paso número 1, me acepto tal como soy. ¿Sí? Paso número 1 de la autoestima, me acepto tal como soy, del amor propio es amor propio, autoestima, y tiene otro nombre, ¿cómo era? Llamarse a sí mismo, pues. ¿Cómo me amo a mí misma? Aceptándome tal como soy. No poniéndome requisitos de altura, de color de piel, de forma de cuerpo, de forma de inteligencia, de cumplir roles externos, ¿no? De tengo que ser esposa si soy y así soy aceptada y bien vista. Tengo que ser madre o tengo que ser buena hija, o sea, me pongo muchos requisitos. Entonces tengo que soltar muchos requisitos para poder amarme a mí misma tal como soy. Si no estoy dentro de mí, una persona que no soy. Ok, chicas, quiero leerles los saluditos que nos han enviado. Yat NZ dice, hola, al sol Eli, hola, Jesús Buen Rostro dice, saludos Marlene. Luis dice, sí, se refería a Luis, yo creo que estábamos hablando de un tema de ahí, de la diferencia entre egoísmo y amor propio. Luego, Eli también dijo, sí soy, se refería al tema de los hermanos. Entonces, también aquí tenemos qué buen tema, qué tema. No había pensado la diferencia de Luis CFC. Luego, Gloria Ponce, saludos, excelente tema. Ramoncita, saludos, dice, muy buen tema. El ego, el mayor mal de la humanidad. Luego, Aida Beatriz Bracamonte, buenas noches, saludos, muy cierto. Tenemos por aquí a Gloria Ponce que dice, creo que la línea es muy fina y eso nos lleva a la confusión, genera conflicto y desilusión. Y aquí Enrique nos da toda una definición muy larga, pero bueno, la leo, dice, egoísmo, me ocupo solo de mí sin olvidar las necesidades del otro. El desorden, eso lleva al desorden solo para uno mismo. Me lleno de actividades, de trabajo, de solo preocuparme por mí y ya cuando termine me ocupo de los que quiero. Amor propio, de la misma manera, me siento hermosa y nadie es mejor que yo. Aguas con que toquen mi orgullo porque todas las ideas están fuera de lugar. Una línea muy delgada entre sentirme bien y el querer sentirme mejor a toda costa. Sí, ¿okay? Claro. Bueno, gracias a todos por sus comentarios, gracias por sus aportaciones también. Sí, es un tema interesante, es un tema bastante, en realidad, que yo atiendo mucho en consulta. Claro. Sí, yo esa es parte de mi misión, gracias a Dios, y me amo, y amo a la gente que viene aquí, a donde yo le pueda aportar, a donde yo le pueda dar, ¿sí? Y mientras más me doy, más puedo dar, ¿no? Esto es ilimitado, o sea, no hay límite en amarme a mí misma y por lo tanto no hay límite en amar a los demás. Pero primero la fórmula, eso es muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿va? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Algo que quieran compartir, comentar? Bueno, digo, este es un tema que nos da para mucho tiempo, para muchas horas, porque sí es muy intenso. ¿Cómo sanar tu vida? Toda, dices, toda. Algo muy especial.
y nos gustaría que lo compartieras porque, pues sí, ya lo mencionaste, lo platicaste, pero que a veces a la gente se le complica y no encuentra las herramientas adecuadas o quién las pueda dar un acompañamiento para ir entendiendo y cómo empezar a sanar todo este tema que lo dijiste en un principio muy, muy atinadamente, pues viene desde tu infancia, ¿no? Claro. Díganos, ¿qué plan tienes ahora? Hay muchos métodos para el trabajo personal, ¿sí? O uno de ellos, pues obviamente es la psicoterapia, pueden leer libros, ¿no? Pueden ir a talleres, podemos meternos a seminarios, ¿no? Hay muchas formas de despertar y de aprender cómo amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Yo desde el 2014, bueno, en realidad desde los 25 años, ¿no? Leí, bueno, ya tengo 46, hace 21 años, ¿no? Hace 21 años más o menos conocí yo el libro de Tú puedes sanar tu vida, precisamente de Lois L. Hay, ajá, y yo tenía 26 años, 25, 26 años más o menos, cuando conocí el libro. Y bueno, obviamente me enamoré de la forma en la que, bueno, de la forma del libro, como para mí me dejó y siempre lo comparto en los talleres, como un optimismo irracional. Entonces me volví súper optimista, me volví creyente de que todo era posible, de que todo es posible, ¿no? Sumado a una creencia de mi mamá que me heredó amorosísima de tú puedes. Entonces, pues bueno, me encanta y la comparto mucho. Entonces, a raíz de hace 20 años, conocí el libro de Lois L. Hay y posteriormente me encuentro con que hay un taller que desarrolla los principales puntos de autoestima y de amor propio en un taller de Lois L. Hay que se daba por 2 días. Entonces, fui a tomar el taller en 2014. Bueno, el taller lo tomé en 2003, en realidad, el que yo tomé el mío. Ajá. Y posteriormente, cuando vi lo que sucedió en ese maravilloso taller conmigo, con las personas con las que yo iba, claro que dije, yo quiero dar ese taller. Entonces averigüé cómo y me certifiqué como Heal Your Life Teacher, así se llama el certificado. Ajá. Okay. Los teachers certificados de Heal Your Life, ¿sí? Que es un curso, un taller de 2 días, es un curso intensivo. También existe el de 10 sesiones, el del curso de autoestudio. Ajá, son 2 formas son 2 formatos de dar la misma información, en donde es un taller profundo, es un taller amoroso, es un taller en donde se trabajan precisamente, como dices, estas experiencias de la infancia, se trabajan con las creencias que vi naturalmente y de donde traigo estas creencias actualmente, y trabajo con la posibilidad también de tener una vida diferente a raíz de nuevas creencias y a raíz de amarme a mí misma y a mí mismo. Entonces, este taller lo vengo dando desde el 2014, que me certifiqué, y hoy, bueno, lo tenemos el 21 y 22 de noviembre aquí en Puebla, es presencial, es un grupo pequeño, por supuesto, por las condiciones que se están viviendo actualmente. Y bueno, pues la idea es aprovechar que toda la gente por acá que nos esté viendo y que quiera compartir la información, hay formas, hay métodos, hay maneras de aprender a amarnos a nosotras mismas. Y bueno, tampoco es un trabajo súper difícil, aguas, ¿no? O sea, a mí me encanta ver como de esta manera muy fácil cómo lo podemos hacer. Ajá, pero sí tenemos que ser aplicados, tenemos que ser como disciplinados con nuestros pensamientos, tenemos que tener una conciencia clara, estar despiertos para que yo pueda estar siendo consciente de lo que estoy pensando y de lo que estoy, qué estoy haciéndome a mí misma. Entonces, es muy importante que estemos muy conscientes de los pensamientos, que es el método toral que trabajamos en Lois L. Hay, ¿no? Los pensamientos. Y bueno, a partir de Lois L. Hay, ¿verdad? Porque ella murió hace 3 años, murió en 92, me parece. Ajá. Han habido muchos autores actualmente, obviamente, que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? O sea, autores, libros, personas, influencers, escritores, ¿no? Hoy por hoy que también se dedican mucho a desmitificar esta idea del sacrificio, esta idea de darnos a los demás y no a nosotros, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Este taller, bueno, pues yo lo ofrezco con muchísimo amor, ¿sí? Y bueno, me gustaría, ahorita estoy así como queriendo compartir un 50% de beca a la persona que quiera inscribirse, ¿sí? Que está viendo este programa. Ajá. Entonces, para quien guste, pues le podemos ofrecer, ¿no? El 50% de beca en un espacio.
Excelente. ¿Dónde te localizan? ¿Cómo se inscriben? Bueno, pueden primero, si gustas, también aquí por medio de la página de Generadora de Luz. Ajá, primero también nos pueden mandar ahí quien esté interesado en la beca o interesada en la beca, también lo pueden poner primero ahí contigo, ¿no? Con Generadora de Luz. Si no, pues nos pueden buscar en las redes sociales como Celia Marlene Romero Carrillo, me pueden dar, enviar solicitud de amistad y aceptamos. En mi fanpage, El Arte de Amarme MX, también pueden escribirnos ahí, ¿no? Le dan también como seguir y ahí nos pueden pedir informes. Ahí, de hecho, ya está la publicidad también como puesta, ¿vale? Entonces, pues yo, con todo el amor del mundo, los espero a quien guste, ¿no? Y, pues muchas gracias, chicas, por la invitación. Amo compartir esta información y, bueno, ojalá sea de utilidad a todos. Valentina, ¿quieres hablar? Pues muchas gracias, Mar. Me encanta la idea también de cómo eres tan amorosa, tan compartida en ese sentido. Es un taller que vale la pena. Yo no lo he tomado, pero evidentemente es algo que me encantaría. Siento que tenemos que, yo siempre lo digo, el camino del autoconocimiento es muy largo, también de perdonarnos, de amarnos. Y entonces, nunca es tarde para decir, hoy quiero aprender a amarme, a acercarme a mí y a conocerme. Yo sí los invito a que se inscriban. Marlene es una persona muy profesional y que de verdad el conocerte, aunque sea un camino muy largo, nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y aquí tenemos un comentario también de Yusi, dice, muy buenas noches, dice, muchas gracias por compartir este tema, se los agradezco mucho. Gracias, Marlene. Saludos, Yusi. Pues realmente es enriquecedor, es muy bonito escucharte porque yo me pongo muy reflexiva. A mí me mueve mucho estos temas porque siempre hay mucho que aprender todos los días. Entonces, yo te agradezco en verdad que compartas luz porque en verdad este proyecto que hemos iniciado, Manecita y tu servidora, es eso, es amor. Es amor, es amor. Y es porque lo ves en mí y también existe en ti. Entonces, gracias, claro que sí, muchas gracias a las dos por generar mucha luz con este maravilloso proyecto. Pues, y es lo que hacemos, ¿no? Y la verdad es que lo platicaba yo, me queda más clara la visión de vida que tengo y pues yo creo que lo comparto con Vane y contigo también. Habemos mucha gente que estamos haciendo mucha conciencia ya y qué bueno y gracias, Marlene, que lo compartas, porque lo que acabo de decir es cierto. Esto las amo muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Creo que mientras más seamos, pues más podemos compartir, ¿no? Y esto puede llegar a más personas y vivimos más felices, ¿no? Que es lo que venimos de este mundo. Y de esa manera estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, pues agradecida contigo, con Dios, con la vida, con el universo, porque pones al servicio de mucha gente que lo pueda requerir estas grandes herramientas que a ti, en lo personal, yo siento que te han servido también. Y pues bueno, a nosotras. Me han salvado, me han sanado la vida, literal. Es correcto. Y yo valoro gracias, Marlene. Ese tipo de personas que con su experiencia vienen y comparten, porque eso es lo que hace realmente el que muchos que nos estén escuchando puedan entender que cada ser humano, cada hombre, cada mujer tenemos nuestras propias experiencias, pero que a través de cómo solucionarlas pudiste encontrar herramientas para poder ayudar y trascender en la vida de otras personas. Y eso para mí es amor. Así es. Así es. Muchas el amor gracias. Es lo único real, dice por ahí mi maestra. Sí, es que todo es amor. La más alta vibración que hay es la del amor. Así es. La más alta frecuencia. Chicas, muchas gracias, Gracias, Marlene, gracias, Dorita, de verdad, gracias totales, diría el señor Gustavo Cerati. Suscríbanse, anótense para que estén en el taller de Marlene. De todas maneras, vamos a subir, ya compartimos ahí una publicidad de Marlene, donde habla a detalle del taller. Sean valientes, es ahora. El que quiera puede hacerlo. Nunca es demasiado tarde. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, las quiero. Hasta luego. Besos, abrazos. Bye. Gracias a todos los que se conectaron. Bye.